aprendizaje importante o el más importante o algún aprendizaje que me haya marcado este 2024. Wow. No sé si es el más importante, pero uno muy importante es... No sé. Aprender a escucharme a mí y a mis necesidades. Hay uno, no sé si lo voy a articular bien, pero Que no quiero seguir viviendo a la carrera. Que el tiempo es valioso, hijo, que hay que vivirlo intensa, plenamente. Uno que aprendí que me gustó mucho. cuando uno logra algo, cuidarlo. Me ha costado mucho aprender a esperar. A ver, ¿Puedo pensarlo un poco? de las cosas que más aprendí, que siempre tener la valentía de seguir tu instinto, aunque signifique una vaina heavy, siempre vale la pena. es a aceptar la incertidumbre, no saber qué viene, no saber qué es lo que va a pasar en el futuro, que a veces hay muchas cosas inconclusas. A eso, a fluir un poco más, a aceptar la incertidumbre y como ver con qué me voy a sorprender. Lo importante y lo bonito de la familia, que esté unida. Eso. Que tener 2 hijos es difícil. Aprendí que es difícil. También que, aunque sea difícil tener 2 hijas, que soy muy capaz de tenerlas. No. Tú sabes cuando uno está esperando y uno quiere que Dios cumpla las promesas de Él en la vida de uno, pero que uno piensa, ¿cómo manejo yo el no querer forzar que sucedan esas promesas tampoco? Porque muchas veces uno, por querer que suceda más rápido, uno empieza a forzarlo. Entonces, la manera que uno debía actuar para esperar las promesas de Dios activamente, para que tampoco uno se siente en la casa sentado así, es que uno debe trabajar como si todo dependiera de uno de 9 a 5. Y a las 5 de la tarde, cuando uno se vaya a recoger a dormir o a estar con la familia, uno descansar como si todo dependiera de él. Tengo 2 aprendizajes que los he llevado conmigo. Primero, tener paciencia y silencio. Y mi silencio escuchando ha sido un aprendizaje lindo. Y eso me gustó mucho. Aprendí igual que yo soy capaz de mucho más de lo que pensé. Sentir que soy amo de mi tiempo. No quiero que el tiempo suceda en mí de una manera como desarticulada y soberana sobre mí, sino todo lo contrario. Dejar de pensar que yo estoy sucediendo en el tiempo y darme cuenta de que el tiempo está sucediendo en mí y que la percepción que tengo yo del tiempo es la que le pone el valor al tiempo. Entonces, por ejemplo, yo aprendí que el primer semestre de 2024 fui dueño de mi tiempo y sentí que no se me escapó de las manos porque lo organicé, porque tenía mi calendario, porque cada día era intencional. Y luego, desde mitad de año, cuando nació Amaranto, fueron tantas cosas las que pasaron y salí de gira, hice tantas cosas que de repente dejé de ser dueño de mi tiempo y empecé solamente a hacer lo que tenía que hacer y lo que estaba haciendo en cada momento, y sentí que la segunda mitad del año duró 15 minutos, cuando la primera mitad del año sentí que fui dueño de la percepción de mi tiempo. Y quiero que este 2025 se sienta así, como que no se me está escapando entre los dedos, como que no se me está pasando por las narices sin darme cuenta. No, quiero que cada momento me entregue su néctar y yo ser suficientemente acertado como para que ese néctar pueda ser paladeado y sentido y disfrutado por mí sin que se me escape. Y que este año se sienta como un año. Y no menos, tampoco más, pero como un año. Eso. Yo te pido que este año entero sea orquestado por ti. Yo no quiero el control, ninguno. No quiero ni un día del control, ni un segundo, Padre. Quiero que seas tú timoneando, que seas tú